Bienvenidos una vez más a este segundo tema del seminario del santuario. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar este tema, el cielo sobre la tierra. Este es un tema interesante porque nosotros vimos el día de ayer que el Señor tiene un santuario en el cielo, que no fue construido con mano humana, sino que fue construido con la mano divina, con la mano de Dios. Pero que sin embargo el Señor en su palabra nos ha enseñado mensajes interesantes en relación a que Dios en esta tierra ha estipulado santuarios que nosotros podemos conocer, que nosotros incluso hemos leído historias, y no me estoy refiriendo solamente al santuario que ustedes ven en la imagen, que es el santuario terrenal que Dios le pidió a Moisés que construyera, sino que son otro tipo de santuarios, figuras de santuarios que aparecen en la Biblia y que sin duda algunas son todos de una enseñanza interesante para cada uno de nosotros. El día de ayer nosotros estuvimos estudiando acerca del santuario celestial, estuvimos estudiando acerca del lugar donde mora Dios, que es en el trono, el lugar santísimo, pero para que ustedes se hagan una idea, si bien es cierto la Biblia no nos dice cómo es el santuario celestial detalladamente, así como en el libro de Éxodo, porque en el libro de Éxodo el Señor le dio a Moisés las medidas exactas para que se construyera el tabernáculo. Esto que ustedes ven acá efectivamente es el tabernáculo terrenal o santuario terrenal, ¿ya? Y el santuario terrenal tenía algunos elementos interesantes, ahí quizás pueden ver la imagen. En primer lugar, si ustedes pueden ver allí, se encuentra una puerta, que es en la entrada al santuario. Vemos acá el primer mueble, que es el altar del holocausto. Allí se ofrecían corderos, machos cabríos, tórtolas, palominos, etcétera, se ofrecían en ese lugar para que de esta manera el ofrendante los llevaba al santuario, el sacerdote tomaba la ofrenda y la quemaba en el altar del holocausto como símbolo, ¿no?, de perdón de pecados, porque la sangre era derramada y se vertía en los cuernos que ven allí, ¿no es cierto?, del altar del holocausto. Después se encuentra el lavacro. Ese era un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes y después de cada ritual. Ellos se lavaban las manos, ¿verdad? Se aseaban, se limpiaban, porque ellos también tenían que entrar a esta tienda que estaba aquí, que era vamos a decirle, la tienda del tabernáculo, ¿no?, o el santuario mismo. Este tabernáculo o este santuario tiene dos habitaciones, ¿ya? Tiene el lugar santo y también tiene el lugar santísimo. Aquí quizás se ve bastante pixeleada, pero aquí vemos dos departamentos, ¿no? Vemos el primer lugar, que es el lugar santo, y aquí adentro está el lugar santísimo. En el lugar santo, ustedes pueden ver allí, espero que se pueda ver en el video, pero ahí se ve una mesa, y esa era la mesa de los panes de la preposición. Eran 12 panes que estaban apilados allí, y luego de esto viene el candelabro con 7 brazos. Nosotros ayer estuvimos hablando un poquito de eso, de 7 brazos con las 7 luces que aparecen ahí, lámparas mejor dicho. Y acá este otro es el altar del incensario, ¿ya?, donde se ponía el incienso y el humo subía como símbolo, ¿no?, que suba hasta el cielo, pero también la funcionalidad de este altar era cubrir el lugar santísimo, porque en este lugar, dentro de este velo, estaba la gloria de Dios. Estaba la gloria de Dios. Nosotros ayer les expliqué de que el Señor, si bien es cierto, está en todos lados, pero cuando se construyó el santuario terrenal, el Señor moraba en este lugar con toda su gloria. Con su gloria. Entonces nadie podía entrar ahí, porque si alguien entraba, moría irreversiblemente. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en ese lugar. Ese día se le llamaba el día de la expiación o Yom Kippur. Era un día especial donde todos se preparaban, donde todos oraban, donde todos ayunaban, donde todos afligían su alma ante el Señor para ese día especial, y de esta manera el sacerdote podía entrar a ese lugar. Ahí dentro vemos otro inmueble que es el arca del pacto. El arca del pacto. Aquí en el arca del pacto encontramos dos querubines. Aquí se puede ver uno. A ver, con el puntero no sirve. Se puede ver uno y otro, dos querubines. Recordar que los querubines son ángeles, ya son ángeles. Bien,
Y debajo de los querubines está el propiciatorio, que es como una tapa que cubre el arca, ya que cubre el arca, que cubre el mueble que está acá. Y dentro de ese mueble están los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná, que el Señor descendió del cielo a los israelitas. ¿Ya? No pude encontrar una imagen más clara, que sea también bastante grande. Esta era la más grande que pude encontrar, así que a ver si mañana les puedo compartir una imagen un poco más grande de este lugar. Pero lo importante es que ya con esto ustedes pueden visualizar que efectivamente está lo que es el tabernáculo, el atrio, ¿no?, que es el patio, altar de holocausto, el lavacro o fuente de agua, como bien le dicen algunos, y dentro del santuario donde está el lugar santo y el lugar santísimo, donde ahí estaba la presencia y la gloria de Dios. ¿Ya? Ahora, como bien les dije en un inicio, sin duda alguna sabemos que el Señor le reveló a Moisés, ¿no? Se lo dije el día de ayer, le reveló a Moisés el santuario terrenal. Y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, el apóstol Pablo escribió: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El Señor le mostró un modelo en el monte a Moisés. La Biblia no especifica cómo era ese modelo, ¿ya? Pero de alguna otra manera creemos de que ese modelo era una sombra del celestial. Si bien es cierto, Dios le mostró el modelo a Moisés para que construyera el tabernáculo terrenal, que es el que vimos anteriormente. Sin embargo, ese modelo no es el mismo. Ojo, ese modelo que Dios le mostró a Moisés no es el mismo que está en el cielo. Porque el apóstol Pablo dice que en realidad ese modelo que Dios le mostró a Moisés es figura y sombra de las cosas celestiales. De las cosas celestiales. Cuando nosotros vemos una figura, quizás ustedes pueden ver acá el televisor, ahí se ve una pequeña figura, no sé, ustedes vean alguna figura en cualquier entorno de su casa en este momento, tú que me estás viendo, ve alguna figura y detrás ve la sombra. En esa sombra, ¿qué aparece? No aparece nada, ¿verdad? Solamente aparece un contorno, que es el contorno que refleja el objeto. De la misma manera, el santuario terrenal o tabernáculo terrenal era la sombra de el santuario celestial. Es decir, hay muchas cosas que no conocemos hoy en día, hay muchos elementos que no vemos, no conocemos, no comprendemos, no hemos escuchado nunca hoy en día, que existen y que están en el cielo, ¿ya? Porque la morada de Dios, imagínense, es Dios, es el Rey del universo, debe ser gigantesca, donde millares y millones de ángeles le sirven, dice el libro de Daniel. Muchos sirven al Señor. Por lo tanto, el tabernáculo celestial debe ser algo maravilloso, impresionante, y tan impresionante que el lenguaje humano no puede describir su belleza y su hermosura. Así que después, al final, vamos a leer un versículo bíblico donde vamos a descubrir que sin duda hay cosas que nunca hemos visto ni nunca hemos oído en esta tierra, pero que la veremos y la oiremos cuando estemos junto al Señor. Avancemos. Bueno, como bien les dije al inicio, el Señor nos muestra en su palabra que hay diferentes santuarios. ¿Y saben cuál es el primer santuario que hubo en esta tierra? El santuario del jardín del Edén. El jardín del Edén fue un santuario en esta tierra. Obviamente antes de la caída del pecado, ¿ya? Y vamos a decir por qué. Pero antes de la caída del pecado era el primer santuario en esta tierra. Hay varias similitudes entre el jardín del Edén y el santuario que construyó Moisés. Yo digo construyó Moisés para que es más rápido decirlo, pero ustedes saben que fueron los constructores, fueron hombres sabios, fueron arquitectos, dice en el libro de Éxodo, lleno del Espíritu Santo, pero vamos a decir que fue Moisés el que mandó a construir, ¿no? Mejor dicho. Y entonces el jardín del Edén fue el primer santuario en esta tierra. Hay 3 palabras
nosotros vamos a ver por lo menos 4 argumentos de por qué el jardín del Edén fue el primer santuario. En primer lugar, al finalizar la construcción del santuario, se utilizaron 3 palabras: aprobación, finalización y bendecir o bendijo. Ya vamos a ir viendo estas 3 palabras: aprobación, finalización y bendijo. Es decir, Moisés mandó a construir el tabernáculo, comenzaron a construir el tabernáculo, y cuando finalizaron la obra, hubieron 3 palabras claves: aprobación, finalización y bendijo. ¿Y dónde encontramos eso? En el libro de Éxodo, capítulo 39, en el versículo 32 y versículo 35. Éxodo, capítulo 39, en el versículo 32 y versículo 43. Yo dije 35, me confundí. Entonces vemos acá: así que fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, y así lo hicieron. Ahí se repiten 2 palabras, pero bueno, no importa. En primer lugar dice que fue acabada toda la obra del tabernáculo. ¿Qué dije? ¿Cuál es la primera frase? Bueno, una es aprobación, finalización y bendijo. Aquí vemos finalización. Se acabó toda la obra del tabernáculo. ¿Qué más? Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová la había mandado. Moisés vio la obra que habían hecho y estaba contento Moisés, porque era lo que el Señor había mandado. Es decir, de alguna otra manera se aprobó, ¿no es cierto? Se aprobó la obra del tabernáculo. Y tercera palabra: y los bendijo. El Señor bendijo a su pueblo. Es decir, la obra del santuario se acabó, se terminó, concluyó. Moisés vio el tabernáculo y se alegró en su corazón, aprobó esta obra como líder del pueblo. Y en tercer lugar, el Señor bendijo a su pueblo por esta maravillosa obra que construyeron, que fue el santuario. Ahora, en el libro de Génesis, ¿qué podemos leer? En el libro de Génesis, capítulo 1, del versículo 31 al capítulo 2, versículo 3. Leemos lo siguiente: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El Señor había terminado su creación, había empezado el día domingo, primer día de la semana, después vamos a estudiar un poco más de eso, y terminó el 6º día, el día viernes. Y cuando Él terminó su obra, entonces vio que era bueno todo en gran manera. Es decir, Dios aprobó su creación, su obra. Y continuemos: y fue la tarde y la mañana el día 6º. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Señor terminó los cielos y la tierra, acabó, concluyó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó, nuevamente se repite, Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Ahí nuevamente vemos que Dios acabó la obra, y luego acabó la obra en el día 7º, es decir, el día sábado, el día de reposo. Ya por eso se le llama sábado, porque Él reposó de toda la obra que hizo en la creación. No es que Dios se haya echado a dormir, no es que Dios se haya pegado una siesta, ¿no? Sino que en realidad Dios cesó. Esa es la palabra reposó, cesó, finalizó su obra en la creación. Y luego dice: y bendijo Dios al día 7º, es decir, al sábado, y lo santificó, lo apartó, lo hizo un día santo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, el Señor el 6º día aprobó lo que había hecho, pero le faltaba un día más, que era el sábado. Y ese día el Señor terminó su obra, pero ese día, antes de terminar su obra, bendijo el sábado y lo santificó. Por lo tanto, el sábado es un monumento y un recordatorio de la creación de Dios. Es un día especial que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a apartarlo, a guardarlo, porque en este día nosotros podemos descansar física, mental y espiritualmente, pero por sobre todas las cosas podemos reposar en el Señor y podemos deleitarnos en su creación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el tabernáculo que construyó Moisés, Moisés aprobó la obra, se concluyó la obra, se terminó la obra, y el Señor bendijo la obra. En la creación del libro de Génesis, ¿qué pasó? Dios aprobó su obra, concluyó o acabó su obra, y finalmente, ¿qué hizo Dios? Bendijo la obra que había hecho
bendijo el sábado, finalizando el día de la creación. Si ustedes se dan cuenta, 3 palabras interesantes, ¿no es cierto?, que aparecen allí en el libro de Éxodo y en el libro de Génesis, ¿ya? Bien, continuemos. Ahora, el segundo argumento para poder ratificar que el jardín del Edén fue el santuario es algo muy sencillo, pero a la vez muy significativo. El segundo argumento es que Dios se paseaba en el huerto del Edén. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva habían cometido un pecado, se habían desobedecido a la voz de Dios, habían aceptado la tentación de la serpiente de comerse aquel fruto, ¿verdad?, que el Señor había prohibido, y por lo tanto recayó sobre ellos la maldición, el pecado y la muerte, no solamente por ellos, sino que a través de la humanidad y también para el mundo. Pero, más allá de eso, que ese es otro tema que nosotros podríamos estudiar más adelante, lo más importante es que aquí vemos que el Señor se paseaba en el huerto. El Señor Dios se paseaba en medio del huerto. Ahora, ¿qué hacía Dios en el santuario terrenal que construyó Moisés? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Cuando yo les expliqué al inicio, el tabernáculo se dividía en el atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo era el lugar donde Dios estaba presente. En el lugar santísimo era donde Dios se manifestaba. En el lugar santísimo era donde Dios reposaba y se paseaba. En ese lugar el Señor moraba. Así como en el huerto del Edén el Señor moraba y se paseaba, de la misma manera en el santuario el Señor estaba presente y moraba en aquella tienda. El santuario era el pequeño Edén del pueblo de Israel. Avancemos. El tercer argumento para ratificar que el jardín del Edén fue el primer santuario es que encontramos algo interesante. Hay 2 palabras interesantes, 2 verbos interesantes, que es servir, ¿ya?, o labrar, en este caso se aplica a Génesis, y cuidar o guardar, ¿ya? Son sinónimos. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo, y en el hebreo cuidar y guardar son sinónimos, lo mismo que labrar y servir, ¿ya?, o ministrar, son sinónimos. Bien, ahora, estos 2 verbos se usan en Génesis, pero también se usan en el libro de Números, ¿ya?, en el contexto del servicio de los levitas en el santuario. Muy bien, así que vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, entre paréntesis, sirviera, recuerden que son sinónimos, y lo guardase o lo cuidara, ¿no? Mejor guardase. A Adán se le dio la tarea cuando estaba en el jardín, en el santuario, ¿no?, cuando estaba en el jardín, de servir y también de guardar aquel jardín. Como administrador y mayordomo del jardín, él tenía responsabilidades, y su responsabilidad era labrar y guardar. Ahora, los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Era una tribu, y el Señor estableció que de esa tribu podían ser escogidos hombres que podían servir exclusivamente tiempo completo en el santuario terrenal, ¿ya? Y ellos servían en el santuario terrenal, trabajaban en el santuario terrenal. Y en el libro de Números, capítulo 3, versículos 7 y 8, se nos lee lo siguiente: y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir. Ojo esa palabra. ¿Qué es lo que hacía Adán en el huerto? Labrar, que es lo mismo que servir. En el ministerio del, volvemos a Números, en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Interesante, ¿eh? Vemos entonces que Adán, en el jardín del Edén, ministraba, ¿ya?, o mejor dicho, servía y guardaba el jardín
del Edén, y los levitas por un lado en el tabernáculo que mandó construir Moisés, sirvieron y guardaron los utensilios del tabernáculo. Cuarto argumento para ratificar que el jardín del Edén fue el primer santuario en esta tierra. Esto es algo rápido. Después que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, producto de su desobediencia, el Señor no podía contenerlos allí porque ese era un lugar santo, era un lugar apartado. Adán y Eva podían tener comunicación directa con los ángeles, comunicación directa con el Señor, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera. Luego el Señor ese día tuvo que hacer un sacrificio y los vistió de túnicas de pieles. Y luego de eso, en el capítulo 3, el Señor le da la sentencia a la serpiente, condena a la mujer y al hombre, ¿verdad? Le da sus consecuencias producto de su pecado y los expulsa del Edén. Al expulsarlos del Edén, ellos no podían entrar. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el Señor? Puso a 2 querubines en la puerta. Yo no sé si les dije, ahora que me acuerdo si les dije, un querubín era un ángel que fue creado por el Señor, ¿ya? Es un ángel que es creado por el Señor, y el querubín tiene una función muy especial: cuidar y proteger el trono de Dios en el lugar santísimo, ¿ya? Entonces en el jardín del Edén el Señor puso a 2 querubines con 2 espadas de fuego para que nadie pudiese entrar al jardín del Edén. Y de la misma manera, en el arca del pacto, como ya lo vimos al inicio, donde están los 10 mandamientos, donde está la vara de Aarón y el maná, hay 2 querubines, ¿no es cierto? Símbolo de que ellos son los que protegen, los guardias, por decirlo así, los que sirven. En realidad son los que sirven más que los guardias, porque ¿quién va a proteger al Señor? El Señor está por sobre todos nosotros. Pero ellos sirven ahí en el trono, en el lugar santísimo, delante de la presencia del Señor. Muy bien, en Ezequiel capítulo 31, y vamos a leer este versículo, ¿no? Ezequiel capítulo 31, versículo 9, encontramos algo muy interesante, que también lo podemos encontrar en el capítulo 28, pero vamos a leer solo este versículo de Ezequiel capítulo 31, versículo 9. Ezequiel 31, 9, dice así la palabra del Señor. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. El Señor también llama al jardín del Edén como su huerto, el huerto de Dios, porque ese lugar era el paraíso en esta tierra. Ese lugar era un lugar santo, un lugar donde no existía el pecado. Más adelante, quizá en otro comentario, en otra meditación, vamos a comprender dónde se encuentra el jardín del Edén, dónde está el jardín del Edén, ¿ya? Pero eso es otro tema interesante. Lo importante es que ahora podamos comprender que el jardín fue un santuario en esta tierra. Muy bien. Ahora, el día de ayer leímos Éxodo 25, donde el Señor le mostró a Moisés y le dijo: mira, aquí te presento el modelo para que tú puedas verlo y de esta manera puedas mandar a hacerlo, ¿no? El modelo que el Señor le mostró a Moisés viene de... La palabra modelo es una palabra que viene del hebreo y se puede también traducir como copia, ¿ya? Por eso les dije delante que el tabernáculo terrenal es una copia del celestial. El tabernáculo terrenal es una sombra del verdadero tabernáculo que está en el cielo. Ahora, ese lenguaje de copia y original, ¿bien? De copia original, en el lenguaje de la teología se les denomina tipología, ¿ya? Tipología. Son 2 elementos, 2 realidades diferentes, pero similares, por decirlo así, donde uno es la copia y el otro es el original. En el lenguaje de la teología uno es el tipo es el original, y el antitipo es la copia. Por lo tanto, el antitipo es el santuario terrenal y el tipo es el santuario celestial. Muy bien.
Este elemento es interesante porque vamos a ir viendo ahora otras enseñanzas en relación a cómo Dios se reveló en su palabra y nos dio a entender que el santuario también son otros elementos. Vamos a ir viendo, no quiero decir nada hasta ahora. Ahora, quiero hacer una pregunta. Tú que estás en este momento escuchando, viendo, estudiando, ya prontos de recibir el sábado, qué mejor estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Que es el santuario mismo. Yo quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿El cielo mismo, es el santuario? ¿El cielo que tú has escuchado, el paraíso, el lugar donde Dios mora, es el santuario mismo? ¿O son dos realidades distintas? ¿Qué opinas tú? En el libro de Apocalipsis encontramos esta respuesta. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Vamos aquí a descubrir realmente si el santuario es el cielo mismo, ¿ya? Apocalipsis 11, 19, y dice así la palabra de Dios: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. El apóstol Juan vio abierto el cielo y allí vio ¿qué cosa? El arca del pacto. No es que en el cielo, en todo el cielo estaba el arca, sino que dentro de ese cielo vio algo. Vio el arca del pacto o el arca de la alianza. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo, al fondo del tabernáculo. Eso ya lo analizamos. Vamos a otro texto, Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz, aguda. ¿Un ángel salió de dónde? ¿Del cielo? No, del templo que está ¿dónde? En el cielo mismo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el templo o el santuario o el tabernáculo, que es lo mismo, no es el cielo mismo, sino que el santuario está dentro del cielo. Recuerda que el santuario es la casa de Dios, es donde Dios vive. Por lo tanto, el cielo debe ser algo inmenso, porque ahí viven millones y millones, dice la Biblia, ¿ya? Por lo tanto, el santuario debe ser algo inmenso, una casa gigantesca donde mora el Señor. Con esos dos versículos ya podemos estar más claros. Si quieres buscar después Apocalipsis 15, 5, por temas de tiempo, avanzaremos. Muy bien. Ahora, es interesante también que Jesús se llamó el santuario, que Jesús se llamó el templo. Es interesante. Por eso hay varias figuras, como yo les dije anteriormente. Ya sabemos que es el jardín del Edén, pero ahora podemos comprender la figura del templo en la persona de Jesús. Y vamos entonces al libro de Juan, San Juan. Recuerda que está San Juan y también está primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a San Juan, o Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? Perdón, aquí estoy leyendo Juan 1. Me equivoqué. A todos nos puede pasar. Juan capítulo 2. Ahí sí. Juan 2. Y vamos a leer del 19 al 21. Dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Apreciados amigos, hermanos míos, es interesante esto. ¿Por qué? Porque el templo físico que existía en el tiempo de Jesús fue el templo que mandó a construir Herodes el Grande. Fue un templo que se demoró años en construirse. Como dice acá el texto, se demoró 46 años en construirse este templo. Y una vez Jesús estaba con los judíos, con muchos de estos fariseos que lo odiaban,
Y allí el Señor Jesús les dijo que destruyan este templo y yo en 3 días lo levantaré. Pero el Señor no se estaba refiriendo al templo literal que estaba construido, sino que se estaba refiriendo a su vida, a su ser, a su cuerpo. Y se estaba refiriendo a lo que le iba a acontecer dentro de poco más, que era su muerte. Y a los 3 días, ¿recuerda qué pasó con él? Resucitó. Por lo tanto, el templo es la persona de Jesús. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es la persona de Jesús? Vemos ya que él se compara a un templo. Pero hay 2 elementos más que vamos a resaltar. Vamos a Juan 1. Ahora sí volvemos a Juan 1. Estaba en Juan 1, ahora volvemos a Juan 1. En el versículo 14 encontramos esa respuesta. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así. Y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo a todo esto? Jesús. ¿Ya? Porque él vino, como dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesús. Es la acción. ¿Ya? El verbo es la acción. Y el verbo vino a este mundo, se hizo carne, es decir, se encarnó como un ser humano, nació como un ser humano, vivió como un ser humano. Muy bien. Y Jesús, cambiamos esa palabra verbo por Jesús, ¿ya? Y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar viene del idioma griego, que recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en el idioma griego esa palabra habitar viene del griego eskenó y se puede traducir, ¿no es cierto? O mejor dicho, es la forma verbal del sustantivo griego para tabernáculo. Esa palabra eskenó del griego tiene una forma verbal que se puede traducir, que viene en realidad también de la palabra tabernáculo. Por lo tanto, aquí el Señor habitó en medio nuestro, habitó con los discípulos, habitó en esta tierra y sigue habitando en medio nuestro porque el Señor tabernaculó, es decir, habitó. Por eso tabernáculo es como habitar, es un lugar de habitación. Allí el Señor habitó. Habita en medio nuestro, pero en el Antiguo Testamento, cuando el Señor mandó a construir el santuario terrenal, el Señor habitó, ¿no? Éxodo 25:9, ya lo leímos. Porque quiero habitar en medio de tu pueblo. Interesante, el Señor habitó en medio de todo el pueblo de Israel, más el Señor vino a este mundo y habitó en medio nuestro, y ahora el Señor está en los cielos, pero su presencia sigue habitando en medio nuestro. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Ahora, continuemos leyendo el versículo. Dice, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como del unigénito del Padre. El apóstol Juan dice, vimos su gloria. Doxa en griego es la palabra gloria. Y esa palabra gloria también se entiende en el tabernáculo terrenal. Porque si bien es cierto, el Señor habitaba en medio del pueblo, en ese lugar que era el lugar santísimo, de la misma manera, la gloria del Señor estaba allí y reposaba allí, y la gloria del Señor estaba cimentada en el lugar santísimo. 2 palabras claves, habitó y la gloria del Señor. Por lo tanto, sin duda alguna, Cristo habitó en medio nuestro, sigue habitando hoy en día, y Cristo reveló su gloria y revelará también su gloria y majestad cuando vengan las nubes de los cielos. Por lo tanto, Cristo es el templo del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Mis queridos, más adelante nosotros vamos a ir descubriendo otros elementos más que tiene relación con que el templo o el santuario terrenal que se construyó en el desierto, todo prefiguraba a Cristo, todo simbolizaba en la persona de Jesús. Por ejemplo, el pan que estaba en el lugar santo simboliza al pan de vida. Jesús dijo un día, yo soy el pan de vida. Jesús en otra ocasión dijo, yo soy la luz del mundo, que prefigura, ¿no? Que es un símbolo de la luz que se mostraba, que surgía, que emanaba del candelabro en el lugar santo. Jesús también un día dijo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo reconoció así, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Cordero era el animal que era sacrificado en el tabernáculo terrenal,
Y en alguna ocasión también Jesús dijo, yo soy la puerta y llamo. Yo soy la puerta y llamo. Y en otra ocasión dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Por lo tanto, la puerta estaba ahí, en el atrio, había también una cortina que separaba al lugar santísimo como un símbolo de puerta. Por lo tanto, todo lo que es el santuario es un símbolo en la persona de Jesús, ¿verdad? Todo lo que el Señor mandó construir fue una enseñanza para que los israelitas se dieran cuenta que Cristo un día iba a venir a este mundo a morir por la humanidad y que todo lo que hacían en el santuario era una preparación para que ellos se mentalizaran y se prepararan porque un día el Salvador, el Cordero de Dios, iba a venir para expiar el pecado de la humanidad. Bueno, como ya vimos anteriormente, Jesús es denominado el templo. El templo prefigura a la persona de Jesús. Pero también la iglesia es un templo. Y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia son todos los que creen y los que conocen al Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo escribió en el libro de Primera de Corintios, y yo te invito a que busques también Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el versículo 16 y 17 de lo siguiente escribió. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? El apóstol Pablo hace una pregunta, ¿no? Más que una pregunta, es una pregunta de reflexión que él hace, donde él dice que nosotros somos un templo. Y como somos un templo, el Espíritu de Dios es el que quiere morar en mi templo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo dice que, así como nosotros somos un templo, la Biblia dice que si nosotros no cuidamos este templo, no cuidamos nuestro cuerpo, el Señor finalmente dice, Dios lo destruirá. Es decir, cuando Él venga en las nubes de los cielos, no vamos a hallar, el Señor no va a hallar personas que tienen al Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante, mis queridos amigos, tú que me estás escuchando, que podamos considerar la posibilidad de poder permitir que el Espíritu Santo pueda morar en este cuerpo y cuidar este cuerpo, porque recordemos que el Señor nos creó, el Señor nos formó, el Señor murió por nosotros en la cruz a un precio muy alto, con su sangre nos compró a un precio muy alto, y Él nos invita a que nosotros seamos un templo, aunque como en un templo se adoraba a Dios, como en el santuario terrenal hemos visto cómo se adoraba al Señor, de la misma manera nosotros podamos adorar al Señor y podamos recibir al Espíritu Santo. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en los siguientes pasajes de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pero además, como yo les dije, el templo no es solamente uno, sino que el templo es el pueblo de Dios, es decir, los que creen en el Señor, los que siguen a Jesús. Y vamos a 2 Corintios capítulo 6, te invito a 2 Corintios capítulo 6 y al versículo 16, que dice de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como Dios habitaba en el templo, de la misma manera Dios quiere habitar en nuestro corazón. Como Dios estaba en el lugar santísimo y se revelaba con toda su gloria y el pueblo veía al Señor y adoraba al Señor, de la misma manera el Señor quiere morar en nosotros, en nuestro corazón, y quiere guiarnos. Si Dios mora en su pueblo, entonces el Señor trabaja en su pueblo y dirige a su pueblo. Y debemos estar confiados, porque si creemos en el Señor y si confiamos en Él, tendremos la seguridad de que Él va delante de nosotros. Y así, Efesios 2:19 también menciona que nosotros somos un templo, pero ya comprendemos también que la iglesia, es decir, nosotros, que somos parte del pueblo de Dios, somos su templo. Todos los que creen en el Señor, todos los que siguen a Jesús. Y si este es el tiempo donde a lo mejor estás reflexionando en tu corazón, si este es el tiempo en donde a lo mejor tú estás pensando en la necesidad de conocer más a Jesús, en el deseo de poder aprender más de Él, en el anhelo de poder recibir su palabra,
Yo te invito a que este sea el tiempo de reflexión, más aún que estamos la mayoría de nosotros en una cuarentena voluntaria, probablemente tú estás en una cuarentena obligatoria y en esos momentos, ¿verdad?, donde tú puedes estudiar, ¿no es cierto?, escuchar la voz del Señor, yo te invito a que perseveres y permanezcas, ¿verdad?, del lado de Jesús. Hay otro elemento más que aparece en el libro de Apocalipsis y que me gustaría reflexionar contigo. Y es lo que vio el apóstol Juan en visión. Recordemos que el Apocalipsis lo escribió Juan, el apóstol Juan, que fue discípulo de Jesús. Y Juan estaba en una isla que se llama Patmos. Lo arrestaron por predicar el Evangelio y se lo llevaron a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos recibió visiones y revelaciones del Señor. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 15 al versículo 17. Apocalipsis capítulo 7, versículos 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando Cristo viene a buscarnos, nos lleva al cielo y ya el apóstol Juan vio lo que estaba pasando en el cielo. Y en el cielo está el trono de Dios y entre ellos están los que le sirven al Señor, los redimidos, los que fueron llevados al cielo están allá delante del trono. Pregunto, ¿dónde estaba el trono? Ya creo que ya sabe la respuesta. Se encuentra en el lugar santísimo, ¿verdad? Recordemos que en el cielo hay un santuario y en el lugar santísimo está el trono de Dios. Versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. En el cielo no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, no vamos a sentir calor, el sol no caerá por sobre nosotros porque la gloria de Dios será nuestra luz, ¿verdad? Y algo más, versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y guiará fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En los últimos capítulos de Apocalipsis se nos dice que el Señor enjugará toda lágrima de ellos, aludiendo a los que están, digamos, con pena, con angustia en su corazón. No existirá la enfermedad, no existirá la muerte, y el Señor nos pastoreará por siempre. Podemos estar a sus pies, podemos aprender más de Él, vamos a meditar todos los días y escuchar su voz. Así que, mis queridos, en estos párrafos encontramos a los redimidos ya en el cielo, junto al Señor en su trono, a los pies en su trono. Ahora nos vamos a saltar al capítulo 21. Estamos ya finalizando esta reflexión, este tema del santuario. Capítulo 21 de Apocalipsis, y vamos a leer, yo les invito que cuando tengan tiempo lean todo el capítulo 21 de Apocalipsis, pero solamente vamos a leer 3 versículos de este capítulo. El primero se encuentra en el versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis, que dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. En primer lugar, Jesús viene por segunda vez, viene a buscar a su pueblo, nos lleva al cielo, estamos con Él, como ya lo vimos, en su trono, adorándole, y estaremos por un periodo, como dice Apocalipsis, de 1000 años. Apocalipsis 20 nos dice que estaremos 1000 años en el cielo, finalizan los 1000 años y luego el Señor viene por tercera vez a restaurar la tierra y terminar con el juicio, ¿verdad? Y Él, cuando venga, vendrá con los redimidos, con sus ángeles y con la santa ciudad, que es la morada de Dios, la nueva Jerusalén. ¿Ya? Ahora, el versículo 22 del capítulo 21 de Apocalipsis es inquietante, porque pareciera ser que el versículo 22 echa por tierra todo lo que hemos estado enseñando de que en el cielo hay un santuario. Noten el versículo 22, dice: en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. Por lo que ya les he estado enseñando, en el cielo hay un santuario, ¿ya? Donde están los muebles del santuario y donde está el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su trono. Sin embargo, en este versículo, Juan no vio un templo, Juan no vio un santuario.
sino que dice que toda la ciudad, en realidad el Señor es el santuario, ¿verdad? En toda la ciudad el Señor es el santuario. Ahora, ¿por qué la ciudad es el santuario? ¿Por qué la ciudad en sí es el templo y no es algo diferente a la ciudad? ¿No es algo diferente a la ciudad? Noten ustedes el versículo 16. Versículo 16 de Apocalipsis 21. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. El apóstol Juan vio como el ángel medía la ciudad, la Nueva Jerusalén, y medía ¿cuánto? 12.000 estadios. 12.000 estadios. Y todo medía lo mismo, era un cuadrado. La ciudad es un cuadrado, de hecho. Ahora, en el santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, hay algo interesante allí. Porque uno de esos departamentos que el Señor mandó a construir a Moisés medían lo mismo. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro y tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto. Lo recubrió de oro purísimo. Asimismo recubrió de oro el altar de cedro. Aquí Salomón edificó el templo y después lo dedicó. Un templo gigantesco, con muchas piedras preciosas, un templo hermosísimo. Y aquí en el versículo 20 llama la atención algo. El lugar santísimo medía exactamente lo mismo. El lugar santísimo era un cuadrado. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? El arca del pacto, con los 10 mandamientos, con la vara de Aarón y con el maná. Ahora, ¿qué medía lo mismo en Apocalipsis? En Apocalipsis 21 lo acabamos de leer, la ciudad de Dios. ¿Qué representaba el arca de la alianza o el arca del pacto? El trono de Dios. Por lo tanto, en Apocalipsis 21, como ya lo hemos leído, cuando venga y descienda la ciudad de Dios, por eso dice que el Señor mismo es su templo, es decir, la ciudad misma es el templo. Es decir, la ciudad es el lugar santísimo. Es por eso que los redimidos estaban a los pies del trono del Señor. Interesante, ¿no? Es interesante porque en realidad nadie puede entrar al trono de Dios, pero cuando estemos en el cielo y cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a estar delante de su trono. Hoy en día hay un santuario en el cielo, eso lo sabemos, y está el lugar santo y el lugar santísimo. Pero hay un lugar santo hoy en día. ¿Por qué? Porque todavía hay intercesión en esta tierra, porque todavía el Señor sigue llamando a los pecadores a arrepentirse, a buscarle a Él, porque todavía el Señor sigue buscando a las personas, a sus hijos, para que se acerquen a Él. Pero va a llegar el día en donde el Señor va a dejar de interceder, va a llegar el día en donde el Señor va a dejar de perdonar pecados, va a llegar el día en donde el Señor va a dejar de salvar a la humanidad. Y cuando llegue ese día, será el momento de su venida a esta tierra. Y cuando Él termine su obra de intercesión en el cielo, entonces ya no va a necesitar más un lugar santo, porque no va a haber más intercesión. Solamente va a existir el lugar santísimo, que es el trono del Señor, y donde los redimidos podremos estar allí. Yo quiero estar ahí. Mi pregunta es, ¿acaso tú quieres estar ahí? ¿Tú quieres estar ahí con el Señor? El mismo Jesús dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, estamos viviendo situaciones extrañas en el mundo. Y sabemos que van a seguir ocurriendo porque son profecías que anunció Cristo hace 2000 años. Y van a seguir aumentando estas señales hasta la venida de Cristo. Vendrán terremotos, seguirán habiendo huracanes, guerras, pestes y un sinfín de cosas más. El mundo se va a acabar, pero mi pregunta es, ¿acaso qué hay de ti? ¿Será que es el momento donde tú puedes tomar la decisión de aceptar a Jesús? Quiero finalizar con una cita del Conflicto de los Siglos. Ellen White escribió en la página 733 algo muy interesante que dice: Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su Padre.
Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial, y sin embargo son cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en el pensamiento humano, las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos, solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Mis queridos amigos, tú que me estás viendo en este momento y estás escuchando este seminario, hay cosas que nunca hemos visto, hay cosas que nunca hemos oído, pero que el Señor las tiene preparadas para ti y para mí. Son momentos, serán escenas, serán situaciones maravillosas cual nunca hemos experimentado en esta tierra y nunca vamos a experimentar, a menos que podamos comenzar a abrazar a Jesús y prepararnos para su venida. Que en este fin de semana, especialmente ya en el día sábado, pueda ser una gran bendición el hecho de poder conocer a Cristo, el hecho de poder desear aprender más de su palabra. Y no te olvides que seguiremos, ¿verdad?, con este seminario de varias temáticas, y te invito a que si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si quieres añadir algo, puedes escribir debajo del video en la página, puedes hacer algún comentario y con gusto lo responderé. Que el Señor te bendiga. ¿Te parece si podemos hacer una oración, una breve oración, ahora que estás allí? Querido Dios, que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de poder enseñar este mensaje. Ruego, querido Dios, que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestra vida, que nos guíes, Señor, a las fuentes de aguas vivas, que nos guíes hacia la eternidad, y que tu palabra, Señor, sea de bendición y de transformación para aquel que la escudriña, para aquel que la escucha, para aquel que la lee. Por favor, Señor, bendice al que está escuchando, ayúdalo, Señor, guárdalo. Si hay alguna falta o pecado que hemos cometido delante de ti, ruego que nos perdones. Rogamos tu compañía y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos mañana, si Dios quiere, con un próximo video. Chao.